Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 25 de enero. En el día de ayer, luego de la decisión de Donald Trump de salir del TPP, del Acuerdo Comercial de la Alianza Transpacífico que comentáramos, aunque efectivamente este acuerdo no estaba en vigencia, estaba bloqueado por el Congreso, se sabía que el Congreso republicano no lo iba a apoyar y en consecuencia no estaba, como digo, en vigencia. Sin embargo, el hecho de que ya Donald Trump sacara definitivamente el TPP provocó reacciones en China, en Australia, en Japón, en Chile, en Perú, declaraciones importantes de todos estos mandatarios. Y lo que está por verse, y China lo planteó en el día de ayer, es que está abierto a la posibilidad de una apertura frente a este acuerdo, a la vez que privilegió también otros acuerdos que se están desarrollando en el marco de Asia. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo del Reino Unido planteó por sentencia que el Brexit solamente podrá activarse por decisión del Parlamento británico, es decir, que no puede ser una decisión ejecutiva que emane de la primera ministra y de su equipo. Y esto es un revés importante para la postura de Brexit duro y para toda la negociación en torno a la invocación del artículo 50 para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en el día de ayer, el presidente Donald Trump sostuvo una reunión importante con General Motors, Ford, Fiat, Chrysler. Y en esta reunión, continuó su planteamiento de que si no se establecen estas plantas en Estados Unidos, va a imponer aranceles de un 35%, aunque ofreció el recorte masivo de impuestos, que todavía se desconoce cuál va a ser su alcance, y las regulaciones ambientales. Y este es un aspecto que ha sido destacado porque el presidente Obama impuso una serie de restricciones en términos de lo que son las eficiencias para el tema del ambiente en los automóviles, que indiscutiblemente fueron muy relevantes. Habrá que ver ese impacto. Al mismo tiempo le dio luz verde a la construcción de dos polémicos oleoductos, el de Keystone XL y el de Dakota Access. Y al mismo tiempo prohibió a la Agencia de Protección Medioambiental informar a la prensa, si no es sobre la base de una serie de controles, y subir a la página web informaciones sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, en el día de hoy y ya desde anoche, se anunciaba que va a presentar un decreto para comenzar a construir el muro con México y vetar temporalmente la entrada de refugiados y frenar la inmigración. El tuit de Donald Trump en el día de ayer decía textualmente: mañana está previsto que sea un gran día para la seguridad nacional, entre otros casos, construiremos el metro. Al mismo tiempo, es importante, sobre todo, luego de la salida del TPP, el tema de la renegociación con México del Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, previsto para la reunión del 31 de enero próximo. En este sentido es importante, sobre todo porque Canadá ha planteado que, aunque tiene lazos de amistad muy estrechos con México, no es menos cierto que sus intereses económicos van a primar, lo que quiere decir que va a negociar por separado con el equipo de Trump, y entonces México tendrá que asumir su postura de una manera directa. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump anunció que va a nombrar el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que quedara vacante luego de la muerte de un magistrado. Y al mismo tiempo, quitó el apoyo a programas sobre el aborto en otros países. Es decir, que el presidente ha iniciado con una serie de medidas ejecutivas dentro de su nuevo mandato. Y veíamos ayer la repercusión también en el discurso del presidente Medina en la CELAC, haciendo referencia directa a todo el tema del proteccionismo y de una posible guerra comercial que se pudieran desatar de estas medidas. En cuanto a las relaciones iniciales, tal como hemos comentado recientemente en Ecomundo, en torno a las acciones de Donald Trump
desde que ganó las elecciones del 8 de noviembre y el 20 de enero cuando asumió la presidencia del comportamiento de Wall Street. Es interesante un análisis presentado por James McIntosh en un análisis publicado por The Wall Street Journal en términos de las relaciones entre el presidente y los corresponsales que cubren la Casa Blanca, los cuales no habían sido tan malas desde que Richard Nixon se enfrentó a los medios. Una brecha similar se abrió entre los medios y el mercado bursátil después de las elecciones, algo que de acuerdo a Macintosh debería preocupar a los inversionistas. Es un estereotipo trillado, un lugar común de los analistas que los mercados detesten la incertidumbre, a tal punto que una medida académica de la incertidumbre económica derivada de artículos en los grandes periódicos influyentes de los Estados Unidos, tales como Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, se han convertido en una forma de representar los riesgos de políticas por parte de Wall Street. Pero a medida que la incertidumbre se disparó después de las elecciones a su punto más alto, desde mediados del 2011, cuando un enfrentamiento en el Congreso amenazó con una cesación de pagos de bonos del Tesoro estadounidense, el mercado dio un salto y la volatilidad se incrementó y al mismo tiempo luego tuvo una reducción importante. En la actualidad, muchos temen que la brecha entre la incertidumbre y los mercados muestra que los inversionistas están ignorando los peligros que el presidente Trump representa para el comercio y la seguridad global, de acuerdo a los analistas. Para la mayoría de ellos, genuinamente se siente que la incertidumbre política es muy alta, tal y como destaca Nicholas Bloom, profesor de Stanford y co-desarrollador del índice de incertidumbre. Y la pregunta es por qué el VIX, el índice de incertidumbre, no los está registrando. Tal y como hemos explicado en Ecomundo, el VIX es un índice de volatilidad implícita del Standard & Poor's 500 durante el mes siguiente. En el pasado, los saltos en incertidumbre también implican saltos en la volatilidad y declives en los precios de las acciones. Los inversionistas, de acuerdo a McIntosh, deberían considerar tres explicaciones posibles para la divergencia entre acciones e incertidumbre. La primera es la más preocupante. Los mercados están ignorando grandes incertidumbres debido a que no las pueden calcular de forma adecuada. Y es que es casi imposible asignar una probabilidad a riesgos como el reajuste del orden global y la posibilidad de una guerra comercial. La retórica de Trump sobre la organización del Tratado del Atlántico del Norte y los aranceles sugieren que ambos son más probables que antes, pero no hay forma sensible de asignarle un precio. Para muchos analistas de estrategias de mercados, el peligro es que la realidad nos golpee. Y es una de las razones por las cuales muchos de ellos estiman que tienen razones para ponerse ligeramente nerviosos. En segundo lugar, una segunda explicación de la divergencia entre los mercados y la incertidumbre es que la actual, y ya que los saltos anteriores en esa medida han provenido de preocupaciones sobre desenlaces malos, y eso es importante. Sobre todo es que puede haber una incertidumbre buena, sobre todo porque los saltos anteriores en esa medida han provenido de preocupaciones sobre desenlaces malos en lo anterior. Y no es claro cuándo se recortarán los impuestos corporativos en este caso, que sería la incertidumbre buena, qué tan grande será el estímulo fiscal que aprobarán los republicanos en el Congreso o que las regulaciones se eliminarán. Y esa es parte de las incertidumbres buenas que se tienen, ¿no? Por este es el tipo en que los analistas consideran con la que los inversionistas pueden ser felices. Como resultado de ello está claro que los mercados están tratando a Trump como una buena noticia. Un desglose de informes relevantes de prensa respalda esta perspectiva. En el pasado, grandes aumentos de incertidumbre fueron dominados por un gran salto en una de las 10 categorías de noticias monitoreadas por los analistas especializados en estos temas. La deuda soberana acaparó los titulares en 1998 y la seguridad nacional luego del 11 de septiembre. Pero para muchos de ellos, en esta ocasión, está disperso a lo largo de muchas categorías. En tal sentido, sugieren que los fenómenos surgiesen más bien como un cambio de régimen que está afectando el todo. Y
estas incertidumbres buenas, pues en este momento está primando en el mercado. Una tercera explicación se resume para McKinsey en el hashtag fake news, o sea, noticias falsas. Los periodistas están enfadados y hasta cierto punto indignados por la relación del presidente con la verdad, su postura frente a las mujeres y minorías, sus conflictos de interés, así como sus acercamientos amigables con Rusia, entre otros. Pero las acciones y el mercado bursátil no necesitan un líder intachable, inmaculado, en arreglo a la moral para subir. Ahora bien, si Trump amenazara el Estado de Derecho o la separación de poderes, seguramente golpeará las acciones. Los inversionistas tienen suficiente confianza en la Constitución de los Estados Unidos como para ignorar las comparaciones con los años 30. En tal sentido, para los fines de análisis del contexto, todas estas expresiones importan. Los mercados probablemente tienen razón al pensar que Trump representa una perspectiva más favorable hacia las empresas, en la forma de impuestos más bajos, menor regulación y que la inflación tiene más probabilidades de subir si se aprueba un estímulo fiscal. Esto se incluyó en el aumento de las acciones, influyó en ello, y de los rendimientos de los bonos luego de las elecciones. Es cierto que a diferencia de los brotes anteriores de incertidumbre, no hay nada específico que haga entrar en pánico a los inversionistas. También es cierto que existen incertidumbres más profundas a las que se les debe prestar atención. Posteriormente, a medida que se incrementan las posibilidades de una guerra comercial o de una retirada de Estados Unidos del resto del mundo, las acciones deberían valer menos para compensar por los riesgos más altos. Por supuesto, cuanto más enfatice Trump el proteccionismo y el conflicto, más inversionistas se verán forzados a tratar estas incertidumbres como riesgos. Pero para aquellos que creen que sus palabras son solo una forma de fijar una posición de negociación, cada venta masiva debería ser una oportunidad de compra. De manera que los analistas están viendo el mercado sobre todo con lo que puedan ser estas incertidumbres blandas, estas incertidumbres buenas, sobre todo por los anuncios de bajada de impuestos, de imposiciones mucho más laxas sobre el medio ambiente, reducción de regulaciones, estímulos fiscales que los inversionistas asocian a incrementos en los negocios, pero la posibilidad de una guerra comercial y del proteccionismo y del retiro del orden global, pues son acciones de riesgo político, geopolítico, que estarán pesando en las incertidumbres y en el índice de volatilidad. Pero todos estos temas seguiremos analizando y monitoreando con apego a los hechos, de manera que por el día de hoy Ecomundo cumple con nuestro análisis y cita cultural. No le cambie.